Continuemos entonces con la ejecución del punto número 9 del taller. El punto número 9 consiste de una tubería de 100 milímetros de diámetro que se reduce a 50 milímetros de diámetro justo aquí en la garganta Venturi y posteriormente se vuelve a ampliar. Recuerden que estos símbolos en los extremos izquierdo y derecho respectivamente de la tubería indican continuidad de la tubería, es decir, la tubería continúa hacia la izquierda y continúa hacia la derecha. Por lo tanto, no pueden asumir donde esos símbolos aparezcan que la presión allí es cero. Es decir, no vayan a considerar que allí el chorro saldrá a la atmósfera y por lo tanto, en esos puntos la presión es diferente a la presión atmosférica. Tengan eso en cuenta a la hora de resolver sus ejercicios. El ejercicio dice que justo aquí en la reducción Venturi de 50 milímetros de diámetro, el fluido alcanza la presión de vapor y por lo tanto se da el fenómeno de cavitación. Es decir, en este punto el agua se convierte en vapor de agua. Como el vapor de agua es un gas menos denso o menos pesado que el agua líquida que fluye por esta tubería, inmediatamente se genera en este tubo o en este punto de la tubería. Por diferencia de densidades, el vapor de agua más liviano asciende por este piezómetro y ocupa todo este espacio que estoy indicando con este achurado de puntos verdes. Posteriormente, como líquido manométrico tenemos el mercurio con una altura vertical de 875 milímetros y desde este nivel del mercurio hasta la entrada del piezómetro justo aquí en este pitot, digo pitot porque miren que la entrada está alineada con la dirección del flujo que va de izquierda a derecha, tenemos agua con una altura vertical desde este punto hasta el eje de referencia de la tubería de 375 milímetros. El ejercicio me dice que asumamos flujo ideal, o sea, sin pérdidas, a 40 grados Celsius para determinar la presión que estaría midiendo este manómetro. Algo muy importante, si me están pidiendo la presión que mide este manómetro de Bourdon, tengan en cuenta que los manómetros de Bourdon siempre leen en escala manométrica o en escala relativa. Por lo tanto, esta presión la debemos hallar en escala relativa o manométrica. Uno de los datos más importantes que me da el ejercicio es que la presión justo en este punto es la presión de vapor. Yo en el taller les daba la presión de vapor en el encabezado del mismo igual a 6.633 pascales, pero tengan en cuenta que como está positiva, sabemos que esa presión de vapor está en escala absoluta. Para poder trabajar nuestro ejercicio completo en escala relativa, debemos pasar esa presión de vapor a escala relativa. Para ello, el ejercicio nos dice que la presión barométrica en el punto o en la ciudad donde está instalado este sistema es 750 milímetros de mercurio. Primer detalle respecto a este dato. Como es presión barométrica, recuerden que los barómetros miden presiones en lugares abiertos. Por lo tanto, esta presión barométrica es un sinónimo de presión atmosférica. Podemos cambiar, para que nos sea más familiar, este término de presión barométrica por presión atmosférica. Obviamente, como es diferente de cero, está en escala absoluta. En escala relativa sería igual a cero. Segundo detalle importante, en realidad esto no es una presión. Miren bien que las unidades son unidades de altura. Por lo tanto, es una cabeza de presión. Por lo tanto, yo corregiría este término y diría que esta más bien es la presión atmosférica sobre el gamma. ¿El gamma de quién? Como es una altura de mercurio, entonces es el gamma del mercurio. Si yo quisiese calcular la presión atmosférica como tal, con unidades de presión como tal, la debería despejar de aquí. Sería igual al gamma del mercurio, que es 13.6 veces el gamma del agua, por 750 milímetros o en metros 0.75 metros. De esta expresión podríamos despejar
si reemplazamos el gamma del agua por 9810 newton sobre metro cúbico, obtendríamos la presión atmosférica en pascales. Yo no la voy a calcular, ustedes con lápiz y calculadora determinen esa presión atmosférica. Recuerden que está en escala absoluta. ¿Para qué me sirve este dato en escala absoluta? Pues porque la presión de vapor, esta misma, pero en escala relativa, sería la presión de vapor en escala absoluta, 6.633 pascales en escala absoluta, restándole la presión atmosférica en escala absoluta, 13.6 veces gamma del agua por 0.75 metros. De aquí obtienen el valor de la presión de vapor o el valor de la presión justo en este punto de la red. Recuerden, este datico es el que nos interesa porque este sí está en escala relativa. De esta manera tendríamos entonces la presión en este punto. Voy a darle nombres a los diferentes puntos del ejercicio. Recuerden que el objetivo del ejercicio es determinar la presión que mide este manómetro de Würth. Al punto en el eje de la tubería que coincide con la ubicación del manómetro lo voy a llamar punto 1. A la entrada del pitot la voy a llamar punto 2. Y al punto en el cual conocemos la presión de vapor la voy a llamar punto 3. Recuerden que el fluido en estos piezómetros es un fluido estático, por lo tanto yo tranquilamente puedo aplicar manometría entre los puntos 2 y 3 o 3 y 2. Yo voy a arrancar por el punto 3 porque es un punto en el cual conozco la presión. Voy a hacer aquí un cambio para que a ustedes les quede claro. Esta presión de vapor en escala relativa es igual a la presión en el punto 3. Por lo tanto, aplicando manometría tendríamos presión en 3, subo por todo este fluido manométrico que es vapor de agua, es un gas, por lo tanto no hay necesidad de sumar ni restar nada. Llego hasta el primer menisco del mercurio, sin sumar ni restar nada, repito, porque estamos atravesando un gas, bajo hasta este punto, por lo tanto sumo el gamma de ese fluido manométrico que es el mercurio, 13.6 veces el gamma del agua, por esa altura vertical que son 875 milímetros o 0,875 metros. Puedo pasar al siguiente punto en el plano horizontal sin sumar ni restar nada porque estamos moviéndonos en un plano horizontal. Puedo pasar hasta el siguiente punto por este plano horizontal sin sumar ni restar nada. Y finalmente, para llegar hasta el punto número 2, bajamos, por lo tanto sumamos el gamma de ese fluido que estamos atravesando hasta el punto 2, que es el agua, por la altura vertical entre estos puntos, que es 375 milímetros o 0,375 metros. Igualamos al punto en el que llegamos en nuestra ecuación de manometría, que es el punto 2. Miren bien entonces que en esta ecuación todo es conocido a excepción de la presión en 2. Por lo tanto, de esta ecuación, con lápiz y calculadora, ustedes pueden despejar la presión en la entrada del pitot. Ya conocida la presión en la entrada del pitot, miren bien que en esa entrada del pitot conozco presión, conozco velocidad, que es 0. Recuerden que en las entradas de los pitot la velocidad es 0. Y si asumimos que nuestro nivel de referencia es el eje central de la tubería, entonces conozco la elevación, que es 0. En el punto 2 conocemos todo. En el punto 3 conocemos presión, conocemos elevación, pero no conocemos velocidad. Entonces, si yo aplico Bernoulli entre 2 y 3, puedo determinar la velocidad en el punto 3 o lo mismo que determinar el caudal en el punto 3.
Bernoulli de 2 a 3, nos quedaría P2 sobre gamma. Recuerden que entre los puntos 2 y 3 está fluyendo agua, entonces aquí utilizo el gamma del agua. La velocidad en 2, repito, es 0 por ser una entrada de un pitot, y la elevación también es 0. Igual a los términos de Bernoulli en el punto 3, que sería P3 conocida sobre gamma del agua más, yo podría calcular la velocidad en 3 si coloco el término de esta manera, pero como el ejercicio perdón, no me está pidiendo la velocidad en 3 directamente, entonces yo prefiero utilizar el caudal, que es un dato que me sirve para todos los demás puntos del ejercicio. Si yo escribo este término en función del caudal, me quedaría caudal al cuadrado sobre 2G por el área en 3 al cuadrado, y el área en 3 sería pi por el diámetro 3, que es 50 milímetros o 0,05 metros, al cuadrado sobre 4, y recuerden que el área hay que elevarla al cuadrado, no se vayan a olvidar de este al cuadrado, que es muy importante. Más Z3, que la elevación del punto 3 es 0 porque está justo en el nivel de referencia. Miren bien entonces que la presión P2 es conocida, la presión P3 es conocida, y todos los términos del denominador a la derecha son conocidos. La única incógnita en esta ecuación sería mi caudal. Como es la única incógnita, ustedes la pueden despejar directamente. Esta ecuación de Bernoulli entre 2 y 3 despejan entonces el valor del caudal que está fluyendo por esta red. Ya conocido el caudal, recuerden que nuestra incógnita está justo en el punto 1. Entonces, pueden aplicar directamente Bernoulli entre los puntos 1 y 3, por ejemplo, o entre los puntos 1 y 2, como ustedes quieran. Repito o reitero, Bernoulli entre 1 y 3 o Bernoulli entre 1 y 2 les debe dar con ambas ecuaciones el mismo resultado de la presión en 1. Yo voy a aplicar entonces Bernoulli de 1 a 2, con lo cual obtendría presión en 1 sobre el gamma del agua, esta presión en 1 es mi incógnita objetivo, más la velocidad 1 al cuadrado sobre 2G, pero la velocidad en 1 no la conozco, lo que conozco es el caudal, entonces más bien expresemos este término en función del caudal, es decir, caudal al cuadrado, que ya ese caudal lo determinamos en el paso anterior, dividido 2G por el área en el punto 1 al cuadrado. El diámetro en 1 son 100 milímetros, entonces tendríamos pi por 0,1 metros al cuadrado sobre 4, y no olviden nunca, por favor, elevar nuevamente el área al cuadrado. Más Z1, y la elevación del punto 1 respecto al nivel de referencia es 0. Igual a, vámonos para el punto 2, en el punto 2 la velocidad es 0 por ser la entrada de un pitot, Z2 es 0, lo único que tenemos es la presión 2 sobre el gamma del agua. La presión 2 ya la habíamos calculado en pasos anteriores. Entonces miren bien que caudal y presión son conocidos y mi única incógnita es la presión en el punto 1. Como es mi única incógnita, la puedo despejar directamente de esta ecuación. Ustedes muy juiciosos, su toma de notas con calculadora me van a despejar por favor
el valor de esta presión en el punto número 1. Y cuidado, porque falta un pequeño detalle muy importante para poder terminar el ejercicio. Miren bien que esa presión en 1 que acabamos de calcular es la presión que el fluido siente en el punto 1 directamente, es decir, justo en el punto que coincide con el nivel de referencia. Pero el manómetro está instalado en la pared de la tubería, es decir, hay una distancia vertical igual al radio de la tubería entre el punto 1 y el punto de interés, que es este punto de conexión manómetro-tubería. Como el ejercicio me está pidiendo la presión que lee el manómetro, es importante, chicos, que tengan en cuenta que la presión del manómetro, la presión en este punto, más, porque para ir hasta el punto 1 bajamos, el gamma del fluido entre el manómetro y el punto 1, que es agua, por la distancia vertical entre esos dos puntos, que es el radio de la tubería, es decir, 50 milímetros, la mitad de este diámetro, igual a la presión en el punto 1. Aquí simplemente apliqué manometría, desde el manómetro hasta el punto 1. ¿Por qué puedo aplicar manometría? Porque recuerden que la línea que une el manómetro con el punto 1 es perpendicular a las líneas de corriente rectas y paralelas que pasan por esa sección. Por lo tanto, se cumplen las condiciones para poder aplicar las ecuaciones de la hidrostática entre esos dos puntos. La presión en el punto 1 la habíamos acabado de calcular. Todo esto es conocido. De esta expresioncita pueden despejar directamente la presión del manómetro, que es la respuesta de su ejercicio. De esta manera se daría por terminado el ejercicio número 9.